Y vamos a compartir la pantalla. Ok. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, después de ver toda la teoría, ¿verdad? Que es muy poco. En realidad lo que consideramos es que no se va a considerar la masa de los puntales, que los puntales son las barras, ¿verdad? Entonces sabemos que las fuerzas que van a aparecer sobre el puntal van a ser ya sea pura compresión o pura tensión, ¿verdad? A menos de que haya algún tipo de carga sobre ese puntal. Entonces, después de hacer eso, nosotros pues empezamos a resolver este ejercicio. Vimos que es el método de nodo, ¿verdad? Que comienza eh, estudiando la armadura como un conjunto, ¿verdad? O sea, nosotros miramos solo las fuerzas, digamos, externas que hay sobre la armadura. En este caso, sería pues el propio peso de la armadura, bueno, de la losa en este caso. eh, F1 y F2, que son fuerzas normales de apoyo donde están estas, si se fijan a donde está la armadura reposando, ¿verdad? Resolvimos y encontramos dos fuerzas, F1 y F2. Perfecto, valen lo mismo en este caso. Luego, una vez que nosotros encontramos esas fuerzas, a nosotros se nos pide que hagamos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los nudos, recomendándose que, bueno, esto no lo dice en sí el libro, pero yo recomiendo que se empiece desde una de las esquinas a donde nosotros hemos conseguido la información de esta fuerza, ¿ok? Entonces, había un dilema decidiendo cómo, o sea, cómo se decide cuál es el diagrama, cuáles son las fuerzas. Y bueno, otra cosa es que esto se va a entender al final, lo voy a trabajar así, o sea, pero bueno, en general, ustedes saben que, uy, déjenme ver, la punta del lápiz se cayó, no lo había notado. Entonces, déjenme arreglar. Ok, vamos a ver. Ok, ahí está. Em, Déjenme reinicio esto porque no está queriendo cambiar. Ok, entonces, en general, ustedes deben de recordar, ¿verdad? Que por tercera ley de Newton, digamos, el pasador ejerce una fuerza sobre, el pasador ejerce una fuerza sobre el puntal o sobre la barra. Por lo tanto, la barra va a ejercer una fuerza sobre el puntal. Entonces, que es de igual magnitud y dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, ahorita la fuerza que nosotros estamos analizando es la fuerza sobre el pasador o el nudo, ¿verdad? Entonces, de igual forma, la fuerza sobre el pasador o el nudo va a estar amarrada a cómo puede ser la fuerza que puede actuar sobre el puntal. Entonces, habíamos dicho nosotros, ¿verdad? La fuerza sobre el puntal, por ejemplo, sobre el puntal AC, puede ir acá o puede ir acá. Por lo tanto, lo mismo va a pasar con la fuerza sobre el nudo, ¿verdad? Puede ir ya sea en dirección hacia la derecha o en dirección hacia la izquierda. Y lo mismo pasaba con la fuerza del puntal AB. Esta puede ser así o puede ser así. Por lo tanto, la fuerza sobre el nudo también solo puede tomar esas dos direcciones. Y nosotros teníamos que decidir cuáles son las direcciones. No sé por qué no está. Nosotros tenemos que decidir cuáles son las direcciones, ¿verdad? Que vamos
a tomar. Y yo les mencionaba que debido a que, bueno, da igual cómo seleccionamos las fuerzas, porque la única diferencia es que si yo la seleccioné en una dirección que estaba incorrecta, yo voy a resolver una sumatoria de fuerzas, me va a dar una respuesta negativa y eso a nosotros nos dice, no, la fuerza que vos escogiste, Miguel, está mal. No iba en esa dirección, en realidad iba en dirección opuesta. Entonces, no hay ningún problema con tal y nosotros sepamos interpretarlo. Pero si ustedes quieren de primeras saber cómo elegirlo, yo les recomendé lo siguiente, ¿verdad? Como aquí en este puntal ya hay una fuerza hacia arriba, algo está pasando hoy con esta aplicación. No sé con la aplicación o con el lápiz, pero les pido disculpas. Vamos a volver a reiniciar porque no. Es la única forma que sé para resolverlo rápidamente, ¿verdad? Eh, ok, como yo sé que hay una fuerza que va hacia arriba, yo a fuerzas ocupo, a fuerzas, bueno, yo necesito que exista una componente de fuerza que va hacia abajo para que pueda contrarrestar esto en la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, entonces, no sé por qué está escribiendo en lugares que no. Bueno, entonces, la única fuerza capaz de hacer eso es la fuerza que va aquí en diagonal, ¿verdad? O sea, la fuerza que va en AB tiene que tener una componente Y que contrarreste a esta. Por lo tanto, nosotros decidimos que la fuerza AB es la que va en diagonal hacia abajo, ¿verdad? Y como hay un ángulo de 60 acá, ese ángulo de 60 aparece por acá y nosotros hacemos nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? De tal forma de que, o sea, podamos encontrar cuáles son las componentes de forma sencilla, ¿verdad? Sin necesidad de recordarnos una fórmula. Yo armo un triángulo rectángulo. Recuerdo, no sé si ustedes en el colegio vieron esto o en alguna clase de matemática. Entonces, esto es seno igual, opuesto, lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa, recordando que la hipotenusa siempre es el lado más grande o el lado que está al otro lado del ángulo recto, como es en este caso ese, ¿verdad? Coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y tangente es igual al lado del ángulo, ¿verdad? En este caso del ángulo en que estamos analizando. Es igual al lado opuesto sobre adyacente. En este caso mi ángulo es este. Y yo quería primeramente Y, ¿verdad? FABY. Entonces ese va a ser FABY es el lado opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces utilizo seno, ¿verdad? Seno de este ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y cuando yo despejo, el lado opuesto o FABY es igual a la hipotenusa FAB por el seno del ángulo, ¿verdad? De ahí sale esto. Entonces nosotros decidimos, ¿verdad? Que FAB iba hacia abajo, hacia abajo en diagonal, hacia abajo en diagonal, em, porque ocupa contrarrestar esta F1, pero debido a que nosotros seleccionamos FAB hacia abajo en diagonal, entonces su componente X va hacia la izquierda. Lo mismo tiene que pasar ¿cómo se llama? En X, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 en el nodo. Por lo tanto, nosotros, si ya teníamos una componente que va hacia la izquierda, ocupamos por lo menos una componente que vaya hacia la derecha. Por eso es que decidimos que FAC va hacia la derecha. Y estas son las fuerzas que
aparecen sobre el nudo, ¿verdad? Sobre el nudo, sobre el nodo, en el pasador. Vamos a encontrar estos valores de forma numérica, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta por los momentos, muchachos. Si hay algo que no quedó claro, si se entiende de dónde salieron que FABY es FAB seno, si se entiende por qué FABX es FAB coseno, si se entiende por qué decidimos estas direcciones y si se comprende que estas fuerzas están actuando sobre el nudo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, ellos usan el valor, solo quería verificar. Nosotros vamos a usar el valor numérico. F1 vale 3.4 por 10 a la 6. 3.43 por 10 a la 6. Ok, este es F1. Ese lo divido entre el seno de 60. Y eso me da a mí lo que es FAB, que me da este número de acá. 3.96 por 10 a la 6. Newton, ¿verdad? Así que el valor numérico. Y puedo encontrar de esa forma FAC, ¿verdad? FAC igual a este, 3.96 por 10 a la 6. Multiplicado por el coseno de 60, que me da 1.98 por 10 a la 6. Ahí tengo los valores numéricos de FAB y FAC. Entonces yo ya he encontrado cuánto vale. Esto lo voy a poner un poquito más por acá. Vamos a mover este triangulito un poquito más abajo. Ahí ya he encontrado yo cuánto van dos de las fuerzas que aparecen sobre toda la armadura, ¿verdad? Pero todavía me falta analizar em, todavía me falta analizar pues los demás nudos para encontrar las demás fuerzas. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Bueno, después voy a mover un poco mejor esto, ¿verdad? No quiero que me... Ya actuamos sobre el nudo A. Entonces ahora tenemos pues opciones, digamos. Me puedo mover al nudo B o me puedo mover al nudo C. Nos vamos a mover al nudo B simplemente para ir, como les decía, más o menos como por capas, ¿verdad? O sea, el nudo más cercano, entre comillas, ¿verdad? Es el nudo B. Los dos están a la misma distancia, pero es el que se mira más cerca, ¿verdad? Además de que ese pues me sirve a mí porque yo ya encontré cuánto vale la fuerza FAB, ¿correcto? FAB ya la he encontrado, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Luego nos movemos al nudo B. Déjenme reviso si logro entrar el compañero. Perfecto.
Es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, voy a dibujar solo el triangulito, perdón, el triangulito solo para que tengan un poquito de referencia. No, no es necesario, ¿verdad? Pero el nudo B es el que está aquí arriba, ¿verdad? Y también sabemos que de aquí sale horizontalmente otro puntal. Entonces, ok, el nudo B. Yo sé que FAB sobre el nudo A y en diagonal hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, al otro lado, esa misma FAB, ok, yo sé, le estoy diciendo que es el nudo A, ¿verdad? Es el nudo A, este es el nudo B. Y yo sé que FAB iba aquí en esta dirección. Por lo tanto, muchachos, ustedes deberían de saber que por tercera ley de Newton, si aquí está FAB, esa fuerza va a debe de aparecer, ¿verdad? Al otro lado, en diagonal hacia arriba. Digo por tercera ley de Newton porque ustedes tienen que recordar lo siguiente, ¿verdad? Esta es la fuerza sobre el nudo, por lo tanto la fuerza sobre el puntal en realidad va en dirección opuesta. Aquí entonces la fuerza sobre el puntal va en dirección opuesta y la reacción de esta es esta. Entonces siempre van a ir en pares, ¿verdad? Entonces va a ir hacia afuera. Y esta es la misma FAB que teníamos anteriormente. No sé si el libro, déjenme ver, le llama FBA. Si se fijan, le llama FBA, pero es la misma. Le vamos a poner FBA también, pero es el mismo valor numérico, es la misma magnitud, es la misma fuerza, básicamente. FBA. Ahora, ¿qué otra fuerza está actuando sobre ese puntal? Hay dos, ¿verdad? Tiene que haber, solo quiero ver la letra, FBD, que FBD la vamos a poner en color celeste. FBD puede ser ya sea hacia aquí o hacia acá. Y va a haber FBC, que puede ir hacia aquí o hacia acá. De nuevo, nos encontramos con el dilema, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas correctas? Entonces, la que yo sé, o sea, la que yo conozco a priori es FBA, va en diagonal hacia arriba. Eso quiere decir que tiene una componente X, perdón, Y hacia arriba. Por lo tanto, yo a fuerzas ocupo una componente Y hacia abajo para que la sumatoria de fuerzas en Y sea 0, ¿verdad? Para que entonces se contrarreste, que haya una componente hacia arriba, otra componente hacia abajo y se contrarresten, ¿verdad? Por lo tanto, la correcta es seleccionar FBC como esta. FBC. Luego, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, fíjense bien, FBC va en diagonal hacia la derecha, ¿verdad? O sea, tiene una componente X hacia la derecha y FBA tiene una componente X hacia la derecha. Por lo tanto, para que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, yo necesito una componente hacia la izquierda y la única forma de que esto exista es que mi FBD sea hacia la izquierda, ¿verdad? Y así es como vamos a ir decidiendo nosotros en qué dirección van. Les repito, si ustedes seleccionan la dirección incorrecta, no va a pasar nada. Ustedes van a resolver una de estas y esto les va a dar negativo. Entonces ahí ustedes interpretan en realidad en dirección opuesta. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Si hago el mero diagrama de cuerpo libre con todo y eje, ¿verdad? Yo tengo esto, ¿ok? Eje X, eje Y, yo tengo FBA,
FBA va en esta dirección. FBA va en esta dirección. Yo sé que este ángulo es de 60 y que este ángulo es de 60, ¿verdad? Este también es de 60. Porque es un triángulo equilátero. Todos los ángulos son de 60. Entonces, este de acá también va a ser de 60. Pues en trigonometría ustedes, no sé si recuerdan o si lo han visto, ¿verdad? Pero este ángulo de acá es el mismo que este ángulo de acá, porque se forma con esta línea atravesada por una horizontal, los dos, ¿verdad? Entonces tiene que ser el mismo ángulo. Entonces ese ángulo de aquí va a 60. También yo tengo FBC, que va en diagonal hacia abajo. Lo voy a dibujar un poquito más grande simplemente para FBC, que también está a 60, ¿verdad? Porque es un triángulo equilátero y de la figura ustedes deberían de saber todos estos, y aquí lo muestran, ¿verdad? Todos estos ángulos, todos, valen 60 al ser un triángulo equilátero. Entonces, este de acá también vale 60. Y por último tengo FBD, que va hacia la izquierda. Y este es el diagrama de cuerpo libre para este, ¿verdad? Bueno, ya deberíamos de saber que, bueno, este tiene entonces una componente X y una componente Y. FBAX, FBAY es este, y este FBAX casi no se va a ver, pero es para ahorrar espacio, ¿verdad? Y el azul también va a tener una componente X o una componente horizontal y una componente vertical, ¿verdad? Entonces, este es FBCX y esto es FBCY. Ustedes pueden, si quieren, ¿verdad? No es necesario, pueden armar en cada uno de estos un triangulito, ¿verdad? Donde aquí tengo 60, FAB, FABY, FABX. Y de aquí pueden sacar ustedes que FABY de la misma forma, ¿verdad? Es el opuesto, entonces ese es igual a FAB seno, ¿verdad? De 60, FABX es el adyacente al ángulo de 60, entonces esto es FAB coseno de 60, basados en esto, ¿verdad? SOHCAHTOA. Bueno, y puedo hacer lo mismo con el otro triángulo, ¿verdad? Este es mi ángulo de 60, este es mi ángulo recto, este es FBC, este es FBCX, este es FBCY. Por lo tanto, yo tengo que FBCY es igual a FBC seno, ¿verdad? Porque es el opuesto también. Y FBCX es igual a FBC coseno, porque es el adyacente, ¿verdad? Les repito, aquí por casualidad dio el mismo en ambos, ¿verdad? Pero esto va a variar dependiendo de dónde está el ángulo que nos estén dando, ¿verdad? Y no
nosotros tenemos que siempre, les recomiendo hacer este triangulito para saber esto. Bueno, ahora que yo ya tengo todo esto, yo ya puedo hacer bueno, mis ecuaciones de fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Voy a plantearlas las dos. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, en X, ¿qué tenemos nosotros? FBCX más FBAX menos FBD es igual a 0. Y en sumatoria de fuerzas en Y yo tengo FBAY porque va hacia arriba, positivo, menos FBCY porque va hacia abajo, igual a 0. Entonces, si yo reviso cuál de las dos ecuaciones puedo resolver, yo puedo resolver esta. ¿Por qué? Porque solo tengo una incógnita y FBA, hay que recordar que FBA es igual a FAB, ¿verdad? Siempre las que tienen las letras así, ¿verdad? En este caso, hay que recordar FBA, lo voy a poner en otro color. FBA va a ser igual a FAB. Siempre va a ser así para nosotros en armadura, ¿verdad? El cambio de letra, pues, va a ser la misma magnitud. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo yo? Ah, bueno, aquí tengo, fíjense bien, FBA es FAB. Bueno, en realidad aquí FBA por el seno de 60 menos FBC por el seno de 60. Esto es igual a 0. El seno aparece en ambos lados, entonces en realidad lo puedo cancelar. Y me queda que FBC es igual a FBA. O en otras palabras, FBC es igual a FAB, que es el que encontré en el inciso pasado. Ahora que tengo FBC, yo puedo resolver ¿verdad? Y yo tengo FBC coseno de 60 más FBA coseno de 60 menos FBD igual a 0. Ya no puedo cancelar el coseno porque el tercer término no lo tiene, ¿verdad? Y simplemente lo que puedo hacer es una factorización para que se me haga más fácil a mí. Esto es FBC más FAB, que recordar que FBA es FAB, coseno de 60 es igual a FBD. Por lo tanto, FB, vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Es FAB, perdón, más FBC, que son lo mismo, y ambas valen 3.96 por 10 a la 6. Entonces vamos a hacer el cálculo. 3.96 por 10 a la 6 más 3.96 por 10 a la 6 igual por el coseno de 60. ¿Me da? También 3.96 por 10 a la 6. Ok, entonces vamos a ir a la armadura original. Vamos a copiar esto. Fíjense bien. ¿Qué fuerzas son las que hemos encontrado? Ya encontré yo esta de acá, FAB. En consecuencia, ya encontré esta de acá, FBA. También ya encontré esta de acá, FAC.
En consecuencia, ya encontré esta de acá, FCA, ¿verdad? Ya encontré esta de acá, FBC. En consecuencia, ya tengo esta de acá. Es lo mismo, ¿verdad? Es la misma porque esta es FCB y ya sabemos que cuando se cambia la letra es la misma magnitud. En caso de esto es que no existe ningún tipo de carga. Y ya encontré esta de acá, FBD. En consecuencia, yo ya encontré esta de acá, FDB. De igual forma, sin contar eso, ¿verdad? Esta es una figura completamente simétrica, ¿verdad? Esto es una estructura completamente simétrica. Por lo tanto, las que aparecen al otro lado, por ejemplo, las fuerzas que aparecen acá, FED es igual a FAD. Ustedes tienen que decir esto, ¿verdad? No lo pueden dejar así simplemente. Aquí también, ¿verdad? Bueno, FCA va a ser igual a FCE y eso va a ser igual a esto de acá, FS. Tendría yo por acá otra fuerza, ¿verdad? Que es FDC, que va a ser igual a FBC. Y creo que ya están todas, ¿verdad? Me faltaría esta de acá, FDC, DE, perdón, que es igual a FD. Y se fijan todas las otras fuerzas. O sea, una vez que yo llego a la mitad de la armadura, yo ya la resolví toda. Yo ya tengo todas las fuerzas. También habría otra fuerza morada acá, ¿verdad? FCD, que ya sabemos que es igual a DC, que es igual a BC. Entonces ya la resolví absolutamente toda la armadura. ¿Se fijan? Ya se resolvieron para todas las fuerzas de la armadura, ¿verdad? ¿Ok? Que es básicamente lo que conlleva, o sea, lo que sigue acá. Ellos dejan en forma simbólica las respuestas, nosotros pues hicimos el cálculo numérico, es lo mismo. Ustedes pueden ir y hacer los cálculos y revisar. Y aquí nos dice absolutamente todo lo que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Dice, a continuación nos fijamos en el pasador B, convénzanse de que si FBD o FBC tuvieran sentido opuesto, la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, por eso es que decidimos la dirección en la que estamos. Note que dice FBA es igual a negativo FAB, pero en forma vectorial, y entre paréntesis nos dicen FBA igual a FAB porque la magnitud es la misma, la dirección es opuesta. Por eso es que nosotros venimos y definimos este es FAB, ¿ok? Y va en diagonal hacia abajo, y este es FBA en diagonal hacia arriba. Misma magnitud, dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, ellos resuelven la sumatoria de fuerza igual a cero, ¿verdad? Encuentran las respuestas, ¿ok? Encuentran las respuestas que tenemos para FBD, para BC también. Se fijan, son la misma, así nos tocó a nosotros también. Y luego dice, la solución está completa por simetría. FDE es igual a FAB, FCE es igual a FAC y FCD es igual a FBC. Es necesario que ustedes lo mencionen, ¿verdad? No lo pueden dejar así al aire. Ustedes tienen que mencionármelo de que por simetría, las otras, el resto de pasadores tiene eh, los mismos valores. Y dice aquí que ustedes pueden verificar poniéndose en el pasador C y ver que la suma de fuerzas va a ser igual a cero, ¿verdad? Pero eso es simplemente una verificación, no es necesario. Ahora fíjense bien, hemos encontrado la fuerza sobre los nudos, pero el ejercicio me dice
determine la tensión o compresión en cada uno de los puntales de la armadura. Entonces, básicamente, ustedes tendrían que decir, vamos a ver, ¿cuáles son los puntales? Solo vamos a hablar de este y este, ¿verdad? Esos cuatro. AB, BC, AC y BD. Entonces vamos a ponerlo aquí. AB, BC, AC. Voy a poner aquí puntales. Y BD. Las magnitudes de las fuerzas son todas las que nosotros encontramos en el procedimiento. Ahora, hay que determinar si el puntal está en compresión o en tensión. Entonces, me voy a poner en el puntal AB. El puntal, ojo lo que estoy diciéndoles, el puntal AB. Yo logro ver que estas fuerzas van hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ustedes me vendría y me diría, el puntal AB está en tensión. Correcto. ¿Por qué me diría que está en tensión? Porque las fuerzas van hacia afuera. Pero eso es incorrecto y eso es algo un poco confuso, ¿verdad? Tal vez al inicio, pero recuerden que las fuerzas que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Estas que están dibujadas en el sistema, no son fuerzas sobre los puntales, son fuerzas sobre los nudos. Entonces, por tercera ley de Newton, ¿ok? Voy a ponerlo en color distinto, ¿verdad? Lo voy a poner en este color arcoíris, ¿verdad? Por tercera ley de Newton. Si esta es la fuerza sobre el puntal, la fuerza sobre el nodo, la fuerza sobre el puntal va en esta dirección con la misma magnitud y dirección opuesta. Si esta es la fuerza sobre el nodo, la fuerza sobre el puntal va en esta dirección, misma magnitud y dirección opuesta. Por lo tanto, el puntal AB no está en tensión, ¿verdad? En realidad está en compresión. ¿Ok? Es algo confuso, ¿verdad? Porque las fuerzas que nosotros vamos encontrando, les vamos dando una dirección, pero hay que recordar, y el mismo ejercicio, el mismo método nos dice, dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los nudos. Entonces, las fuerzas que estamos encontrando durante el método de nudos son fuerzas sobre los nudos. Las fuerzas que vamos dibujando son fuerzas sobre los nudos, que son por un efecto de que el puntal está ejerciendo una fuerza al nudo, pero por tercera ley de Newton, que nosotros la vimos, también el nudo debe ejercer una fuerza al puntal con la misma magnitud y dirección opuesta, que es la que yo puse aquí en color arcoíris, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar para cada uno de los puntales. Por ejemplo, FBD, las fuerzas, esta fuerza está hacia afuera, está sobre el nodo, pero en realidad sobre el puntal es hacia adentro. Esta fuerza está hacia afuera, sobre el nodo, entonces sobre el puntal, esa fuerza es hacia adentro. Por lo tanto, FBD también está en compresión. La magnitud es la misma, pero hay que interpretar bien si está en tensión o compresión. ¿Cuál otro me falta? FAC. FAC pareciera, ¿verdad?, que está en compresión, pero hay que recordar por tercera ley de Newton que entonces sobre el puntal las fuerzas serían estas de acá. Entonces, FAC en realidad está en tensión. Y por último, FBC, que también parece estar en compresión, pero en realidad estaría en tensión. Y luego, esto se repite para cada uno de los del otro lado, ¿verdad? ¿Ok? Ya sabemos que son las mismas fuerzas, dirección, perdón, sí, las mismas fuerzas al otro lado por simetría. Ese, muchachos, ese es el método de nudos. Y si les viene una armadura en el examen, definitivamente ese va a ser el problema de objetivo avanzado, ¿verdad? O sea, el problema de 20 puntos.
Hay un problema de 20 puntos que es un poco más largo y definitivamente creo yo que si se les introduce un problema de armadura, va a ser el avanzado. ¿Ok? ¿Cómo puede variar este método, este ejercicio? Dudo que nos pongan cargas, pero si nos ponen cargas, pues aparecen otras componentes, como pueden ver acá. Pero ustedes pueden ir a ver al libro. Que la única diferencia aquí, por ejemplo, en esta armadura, eh, es la misma, es un triángulo, son triángulos equiláteros, ¿verdad? Pero, bueno, la otra diferencia es que tal vez este ya no es simétrico, ¿verdad? Porque ahora la fuerza, la carga está en este punto, ¿verdad? También hay un cable acá, que como hay un cable, habría una fuerza extra jalando hacia acá, ¿verdad? Entonces, tenemos eso de ahí. Esta es muy similar, se fijan, es un triángulo, ¿verdad? Solo habría que encontrar básicamente dos nodos, ¿verdad? No hay problema. Eh, siempre la carga en medio, etcétera, es el mismo procedimiento. Otra nada más que este tiene un camión, ¿verdad? Está esta que si se fijan tiene más, la estructura no es la misma, ¿verdad? Tiene más puntales, ¿ok? Y hay carga en cada uno de estos de acá, pero eso no nos afecta en nada en realidad. O sea, no cambia mucho. Eh, y así, lo que puede ir cambiando es la forma o cómo está dispuesta, ¿verdad? Tal como está, ¿verdad? Bueno, muchachos, solo quedan 11 minutos, ¿verdad? No creo que nos dé para hacer ejercicios. El día de mañana recuerden que no hay clase, ¿verdad? Porque los miércoles en general no hay clase. Fíjense bien cómo andamos en cuestión de tiempo. Hemos terminado acá, perdón, acá, ¿verdad? Acá estamos. Entonces, vamos a tener 2 días, ¿ok? 2 días para hacer problemas. El primer día lo voy a dedicar a problemas de equilibrio, ¿verdad? Y tal vez un problema de esfuerzo. El segundo día voy a ver si hago un problema de esfuerzo y o de armadura, ¿verdad? Si no queda tiempo, entonces pasaría yo aquí, el 13, ¿verdad? A hacer otra vez ejercicios o sea, puedo distribuirlo así, ¿verdad? Eh, equilibrio, problemas de equilibrio, problemas de esfuerzos unitarios, etcétera, fractura, eh, un ejercicio de armadura, porque obviamente nos toma toda la clase, ¿verdad? Luego miro acá los temas del capítulo 13. El capítulo 13 de fluidos en realidad son temas sencillos, ¿verdad? Y luego jueves y viernes problemas de fluido, ¿verdad? Y ahí terminaría acá, ¿verdad? Terminan los temas que son de esta unidad. ¿Ok? Ya esto son temas de la segunda unidad y el examen es el examen, ¿verdad? Del 22 de junio, ¿verdad? Es presencial, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchachos, vamos a ver jueves y viernes, bueno, jueves, viernes, lunes, o dependiendo de si hacemos suficientes ejercicios el viernes, el lunes y miramos el tema, pero más o menos así estaría distribuido lo que queda de esta unidad. No sé si hay alguna pregunta, ¿verdad? Yo sé que es algo largo, ¿verdad? Y es algo como confuso este tema de armaduras, pero al final ustedes solo tienen que ir siguiendo pues una serie de pasos. Encontrar primero la, las fuerzas externas, ¿verdad? Tratando la armadura como un todo, como un conjunto. Luego vamos por pasos por cada uno de los nodos, viendo en qué dirección van las fuerzas, aplicamos sumatoria de fuerzas, vamos encontrando fuerzas de acá, nos movemos a otro nodo, colocamos de nuevo o elegimos las direcciones de las fuerzas, vamos utilizando las respuestas anteriores conforme nos vayan eh, conforme nos vayan, como se diría, ayudando, ¿verdad? Debido a que, por ejemplo, en este caso FBA, yo sé que es FAB,
¿verdad? Es lo mismo. Entonces la voy usando para resolver para nuevas fuerzas. Y una vez que yo ya llego a la mitad de la armadura, ¿verdad? Y ya miro que el otro lado es simétrico, ya puedo contestar que por simetría todas las demás, pues no hay ningún problema. Ojo, tiene que haber simetría tanto en la forma como en la distribución de las fuerzas, porque no sería lo mismo, obviamente no sería lo mismo, por ejemplo, si vengo yo y les digo que hay carga sobre este punto, hay otra carga M2G y aquí no hay carga, ¿verdad? Entonces aquí se fijan que ya no es simétrico. ¿Por qué? Porque no tienen la misma carga los dos puntos. Entonces ahí ya tendríamos nosotros que resolver de aquí para acá, ¿verdad? E ir viendo cuáles son los valores de esta fuerza. ¿Ok? Eh, no sé si hay alguna consulta, muchachos, si algo no quedó claro, si quieren que repase algo, ya que hay unos 7 minutos, o si nos quedamos acá. El día de ayer no les compartí ¿verdad? Porque pues, no lo habíamos terminado, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual no lo había compartido, pero ahorita ya queda impreso. Junio 7, ¿verdad? Y el video, sí lo subí, pero olvidé compartírselos por Telegram, ¿verdad? Entonces el día de hoy voy a estar compartiéndole más tarde los dos videos. Bueno, si no hay consultas, nos quedamos aquí, muchachos. Que pasen un buen día y nos miramos hasta el jueves, ¿verdad? Gracias, igual.